En este video hablaremos sobre las medidas de tendencia central, presentado por los alumnos Navarrete Elitza, Cruz Gerardo, Hernández Noami, Pérez Guadalupe, Martínez Ángeles, de UTEBAM. ¿Qué es la moda? Es el valor de la variable que más veces se repite, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene por qué ser única. Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Es una medida de tendencia central. Es un mismo estudio, puede haber más de una moda. Esto ocurre cuando dos o más números se repiten de la misma cantidad de veces, siendo este el máximo número de veces del conjunto. El símbolo de la moda es representada por M y O. En los siguientes ejemplos, podemos hallar la moda de los siguientes en distribución. Por ejemplo, en esta moda tenemos caramelos azules, rosas y verdes. Al acomodarlos por colores, nos damos cuenta que tenemos 6 caramelos azules, 2 rosas y 2 verdes. Aquí la moda serían los caramelos azules. En la siguiente tenemos playeras azules, rosas y verdes. Si los acomodamos por colores, tenemos cuenta que tenemos 6 playeras azules, 4 verdes y 2 rosas. Aquí la moda sería 6 playeras azules. Las medidas de tendencia central tienen como objetivo sintetizar los datos en un valor representativo. Los datos en un valor representativo nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia son representativas como síntesis de la información. Nos dan un centro de la distribución de frecuencias, que es un valor que puede tomarse como representativo de todos los datos. Hay 3 diferentes modos para definir el centro de las operaciones en un conjunto de datos. Por orden de importancia son: la media, aritmética o simplemente media. Es el promedio aritmético de las observaciones, es decir, el cociente entre la suma de los datos y el número de ellos. La mediana es el valor que separa por mitad las observaciones ordenadas de menor a mayor, de tal forma que el 50% de estas son menores que la mediana y el otro 50% son mayores. Y la moda, que es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene por qué ser única. Ahora vamos a calcular la mediana tomando en cuenta las clases y frecuencias, aplicada a una distribución de salarios pagados por hora a una muestra de 65 obreros. Primero, tenemos que acumular nuestra frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir sumando cada una de estas frecuencias hasta obtener un total de 65, que es el mismo que tenemos en nuestras frecuencias normales. Entonces nos queda aquí 8 más 10, 18, más 16, 34, más 14, 48, más 10, 58, más 5, 63, más 2, 65. Ahora podemos empezar a sustituir valores en nuestra fórmula. Primero tenemos que localizar nuestra clase mediana, cuya frecuencia acumulada contiene el valor de nuestro total entre 2. Entonces vamos a tomar nuestro total de 65 y dividirlo entre 2, que nos da un total de 32.5, y localizar nuestra frecuencia absoluta donde encontramos ese valor. Esa la llamaremos frecuencia mediana, representada con Fm minúscula. Nuestra frecuencia acumulada anterior a la clase mediana va a ser nuestra frecuencia absoluta anterior a este dato, en este caso 18. Vamos a encontrar también nuestro límite inferior, que va a ser el dato menor en nuestra agrupación de datos, en este caso el número 70. Y nuestro intervalo, en este caso podemos observar que nuestro intervalo es de 10, porque tenemos datos acumulados de 50 a 60, y entre ellos hay 10 números. Ahora, sustituyendo nuestra fórmula, podríamos poner que nuestra mediana es igual a nuestro límite inferior de la clase mediana, en este caso 70, más el número de valores observados, 65, sobre 2, menos nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, que en este caso es de 18, sobre nuestra frecuencia de la clase mediana, que es de 16, por nuestro intervalo, que es de 10. Ahora resolviendo nos queda que es de 70 más 0.906 por 10, que es igual a 70 más 9.06, que nos da un total de 79.06.
A continuación les hablaré sobre la media. ¿Qué es? It is the arithmetic average of observation. En otras palabras, su concepto en español viene siendo es el promedio aritmético de las observaciones. Aquí podemos ver su fórmula, donde nos indica que X número es igual a la suma de todos esos números entre el total de los números dados. Y por consiguiente haremos dos ejercicios. Vamos a ver 5 números: 9, 8, 7, 4 y 5. Bueno, aplicando la fórmula, ahora vamos a ver cuál es nuestra media. Aquí vamos a hacer la suma de los 5 números y la suma de esos 5 números nos da 33. Que como nos viene diciendo la fórmula es la suma de todos nuestros 5 números. Después lo vamos a dividir entre el número de cantidades que tenemos, que vendría siendo 5. El resultado de esto nos viene dando 6.6, que es igual a nuestra media. Bueno, hagamos otro problema. Pongamos que tenemos 8 cantidades diferentes. Aquí están nuestras 8 cantidades diferentes. Ahora vamos a hacer la suma de ellas y con nuestra fórmula para saber el resultado. Aquí tenemos que la suma de todos nuestros números es 51. Lo vamos a dividir entre 8, que es el total de nuestros números dados, y el resultado viene siendo 6.37. Hay que recordar que esta fórmula es para la media, pero de elementos no agrupados. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya servido. A continuación les explicaremos moda para datos agrupados. La moda es sencillamente el número que más se repite en unas cantidades o en algunos intervalos para saber cuál es el número que tiene más presencia en alguna cantidad. A continuación les mostramos la fórmula, que es X, que representa a moda igual al límite inferior más delta 1 entre delta 1 más delta 2 por amplitud. A continuación veremos con un ejemplo cómo podemos desarrollar esta fórmula. Tenemos una gráfica del lado izquierdo que dice intervalo 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 y 80-90, en las cuales cada una tiene su frecuencia. Y podemos observar que la que se repite más veces es la primera, 40-50 con 12 veces. Entonces ese va a ser nuestro límite inferior. De ahí, donde se repite más veces el número, vamos a buscar el número inferior, el cual en este caso será 40, y lo tenemos representado hasta arriba. Después, ¿cómo sacar delta 1? Delta 1 es igual a la frecuencia inferior menos la frecuencia I menos 1. La frecuencia I es igual a 12, que es donde nos estamos centrando. Como no hay ninguna anterior, como fuera el caso de 30 a 40, le vamos a poner 0. Como se observa en la fórmula, fi menos fi menos 1, como no hay un intervalo anterior, se le pone menos 0 o 0. Esto nos da 12 menos 0 igual a 12. Después, para sacar delta 2, es igual fi menos fi más 1,
Después de donde estamos sacando nuestro intervalo y nuestra frecuencia, podemos observar que sí se encuentra una cantidad y un intervalo, el cual vamos a tomar de referencia el número 8. Nos quedaría así, igual 12 menos 8 es igual a 4. La amplitud la sacaremos del intervalo donde está la moda o donde más veces se repite el número. El intervalo o la amplitud es 40 a 50, lo restamos solamente, 50 menos 40, de amplitud nos daría 10. Y ya tenemos todos los datos para proceder a acomodarlos en la fórmula. Ya reescribiendo nuestra fórmula, podemos empezar a sustituir los datos. El límite inferior del intervalo que tenía la mayor número de frecuencias fue 40, más delta 1 lo colocamos arriba como el 12, entre otra vez delta 1, 12, más delta 2, el cual fue 4, multiplicado por la amplitud. Ahora seguimos las leyes básicas de sumas, restas, multiplicación y división, el cual empezaremos por las sumas que tenemos en la división. 12 más 4 nos da 16, entonces reescribimos nuestra fórmula como 40 más 12 entre 16 por 10. Después pasamos a hacer la división. 40 más, realizamos la división, 12 entre 16 me da 0.75 por 10. Pasamos a hacer la multiplicación de 0.75 por 10 y nos va a dar 7.5. Entonces ahora podemos hacer la suma. 40 más 7.5 nos da un total de 47.5, el cual va a ser la moda en todos nuestros datos agrupados y donde encontramos el intervalo. Ese sería el resultado y sería todo. Gracias. Vamos arriba como el 12, entre otra vez delta 1, 12, más delta 2, el cual fue 4, multiplicado por la amplitud. Ahora seguimos las leyes básicas de sumas, restas, multiplicación y división, el cual empezaremos por las sumas que tenemos en la división. 12 más 4 nos da 16, entonces reescribimos nuestra fórmula como 40 más 12 entre 16 por 10. Después pasamos a hacer la división. 40 más, realizamos la división, 12 entre 16 me da 0.75 por 10. Pasamos a hacer la multiplicación de 0.75 por 10 y nos va a dar 7.5. Entonces ahora podemos hacer la suma. 40 más 7.5 nos da un total de 47.5, el cual va a ser la moda en todos nuestros datos agrupados y donde encontramos el intervalo. Ese sería el resultado y sería todo. Gracias. Como ya se dijo anteriormente, la medida aritmética es el promedio. Para los datos agrupados vamos a utilizar una fórmula. Medida aritmética es igual a sumatoria de f por x entre n. F va a ser nuestra frecuencia, x va a ser nuestra marca de clase y n va a ser nuestro total de los datos. Ahora veamos un ejemplo. En este ejemplo ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Tenemos las clases, la frecuencia y la marca de clase y vamos a calcular la f por x. En este caso vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase, como a continuación se muestra. 10 por 2 son 20, 9 por 5 son 45 y 3 por 8 son 24. Ahora vamos a hacer la sumatoria de la frecuencia y de la f por x. Nuestra frecuencia nos da un total de 22, nuestra f por x nos da un total de 89. Nuestro 22 en este caso va a ser el total de nuestros datos y el 89 pues va a ser la sumatoria de f por x. Posteriormente lo que vamos a hacer es dividir nuestra sumatoria de f por x, en este caso 89, entre nuestro total de los datos, en este caso 22. 89 entre 22 nos da 4.04. Y esa es nuestra medida aritmética o promedio de este ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos igual nuestras clases, nuestra frecuencia, nuestra marca de clase. Igual, vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. En este caso, 6 por 3 son 18, 11 por 6 son 66 y 8 por 9 son 72. Ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de las frecuencias y de la f por x. La frecuencia en sumatoria nos da un total de 25. Este 25 igual va a representar nuestro total de los datos. Y nuestra f por x nos da un total de 156.
Igual como la fórmula, la sumatoria de f por x, en este caso 56, se va a dividir entre nuestro total de los datos, en este caso 25. Esto nos da un total de 6.2 y esa es nuestra media aritmética de este ejemplo.